Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. Tal vez esté envuelto en una oscuridad que no sabes cómo nombrar. Un silencio que no es paz, sino ausencia. Un vacío que parece resonar dentro del pecho como un cuarto sin muebles. Tal vez estés viviendo algo que no puedes explicar a nadie, ni siquiera a quien más te ama. Y en esa oscuridad emocional, donde las palabras ya no alcanzan, hay un tipo de oración que solo el cielo entiende. La oración del alma herida que se arrodilla por dentro, aun cuando el cuerpo permanece de pie. De ese lugar es del que vamos a hablar hoy. De ese altar secreto, ese escondite silencioso donde muchos están guerreando con lágrimas y clamores sin sonido. Yo vengo a orar contigo. Vengo a levantar un clamor por tu alma, tu casa, tu historia, porque hoy el Salmo 91 no será solo leído, será vivido como refugio y espada. Tal vez hayas orado muchas veces con la boca, pero con el alma endurecida. Tal vez estés entre los que hablan con Dios, pero no han oído respuesta en meses. Entre los que cantan en el culto, pero lloran en el baño. Entre los que dicen todo está bien, pero cargan el peso de promesas rotas, traiciones y un silencio que grita cuando llega la noche. El Salmo 91 no fue escrito para los fuertes, es refugio de los débiles. Es sombra para quien ya no tiene fuerzas para caminar al sol. Es escudo para los que perdieron la armadura. Y en este video no solo vamos a hablar de él, vamos a entrar en él. Vamos a habitar en ese escondite hasta que el caos de afuera ya no sea capaz de alcanzar lo más precioso dentro de ti, la presencia de Dios. David no escribió el Salmo 91, pero fue alguien como él quien lo escribió. Alguien que conocía el dolor de la persecución, la soledad del desierto, la angustia de un corazón desgarrado por la espera. El Salmo 91 es una trinchera espiritual. Es el lugar donde el alma herida ora en silencio, pero es oída en voz alta en el cielo. Hoy me uno a tu oración. No con promesas vacías, sino con la verdad que libera. Él te ve, Él te cubre, Él está contigo. Aunque 1000 caigan a tu lado y 10,000 a tu derecha, nada te alcanzará, porque Dios no es espectador de tu sufrimiento. Él es refugio en medio de la guerra. Él es abrigo que respira contigo en la oscuridad. Él es Dios presente. Y hoy, por la fe, levantamos un altar en ese escondite, un altar de intercesión, un altar de guerra, un altar de sanidad. Tal vez hoy tengas miedo y ni siquiera sepas decir de qué. Miedo de que todo se derrumbe, miedo de perder lo poco que queda, miedo de ser expuesto, miedo de no ser suficiente, miedo de repetir dolores antiguos. El miedo es una prisión invisible, pero Dios no desprecia al que ora desde dentro de las rejas. Hay oraciones que no comienzan con palabras, sino con suspiros, con el temblor de la mano, con el pecho oprimido, con la mirada perdida en el horizonte. Hay una forma de clamar que el cielo entiende sin traducción, y es en ese lugar donde el Salmo 91 se vuelve real. El que habita al abrigo del Altísimo, no el que venció, sino el que se esconde. No el que domina la fe, sino el que se aferra a ella para no hundirse. El miedo no anula tu fe. El miedo no es señal de debilidad espiritual. El miedo, cuando se entrega a Dios en oración sincera, se transforma en puerta de auxilio. Hoy quiero recordarte, no es pecado tener miedo. Pecado es alejarse de Dios por causa de Él. El abrigo del Altísimo
no es un tribunal donde se juzga a los temerosos. Es una sala de acogida donde los cansados son abrazados. Es en medio del miedo donde muchos hacen sus oraciones más honestas. Es ahí donde ya no hay maquillaje espiritual, que el corazón encuentra la esencia de la fe. Clamar no por merecimiento, sino por misericordia. Dios no se impresiona con quien aparenta valentía, sino que se mueve con compasión por quien llora, y aún así ora. Entonces, ora, aunque sea entre lágrimas, aunque tu voz salga débil, aunque todo dentro de ti esté fragmentado. El cielo escucha el grito invisible del afligido. El Espíritu Santo intercede con gemidos que no se pueden expresar, y ese miedo que parecía el final será el inicio de una nueva intimidad con Dios. Algunas heridas nos enseñaron a no confiar. Nos volvimos expertos en construir muros. Aprendimos a sonreír con el rostro y a sangrar con el corazón. Y en ese intento de protegernos, vamos impidiendo que Dios nos toque donde más lo necesitamos. Hay una maldición silenciosa en la autoprotección. Nos aísla de la gracia que transforma, porque quien vive tratando de protegerse todo el tiempo, termina impidiendo que Dios sea su escudo. Y hoy necesito decirte con amor, pero con autoridad, basta de luchar solo. Basta de cargar el mundo sobre tus hombros. Basta de esconderte detrás de una fuerza que ya no tienes. Dios quiere ser tu escudo. Dios quiere ser tu torre fuerte. Pero para eso es necesario bajar las armas del alma. Tal vez aprendiste desde pequeño que depender es señal de debilidad, que mostrar dolor es perder respeto, que quien se vulnera se expone al abandono. Pero el reino de Dios es lo opuesto al mundo. Aquí, quien se entrega es protegido. Quien se rinde es fortalecido. Quien se reconoce frágil es revestido de poder. La palabra no dice que debes ser fuerte todo el tiempo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es diferente. No es tu fuerza, es la de Él fluyendo en ti. Pero eso solo ocurre cuando dejas de intentar controlar todo. Hoy ora conmigo así. Señor, entrego el control. Dejo de confiar en mis estrategias. Desactivo las defensas del alma y permito que tu presencia sea mi escudo. Porque el escudo de la fe no es un peso para cargar. Es protección para quien decide dejar de guerrear solo. Hay momentos en que clamas y el cielo parece estar en silencio. Oraciones sinceras, lágrimas reales, pero ninguna respuesta. Y es en ese silencio donde el enemigo intenta sembrar mentiras. Dios te abandonó. Dios no se interesa. Dios no está escuchando. Pero hoy te digo con temor y reverencia, hay silencios que son escudos. Hay respuestas que aún no han llegado porque Dios te está protegiendo de algo que no ves. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, es estrategia celestial. Elías también conoció ese silencio. En medio de su cueva emocional, esperaba el terremoto, el fuego, el viento, pero Dios vino en el susurro, y en ese susurro Elías oyó el llamado. Lo que parecía abandono era en realidad preservación. No confundas silencio con desprecio. El cielo puede estar en silencio, pero nunca está distraído. El Padre que ve en secreto sigue observándote en el valle. A veces, Él no responde porque sabe que aún estás demasiado vulnerable para oír ciertas verdades, o porque la respuesta llegaría antes de tiempo y aún no estás listo para sostenerla. Dios no responde cuando queremos,
Él responde cuando la respuesta no nos destruye, y en ese intervalo Él permanece presente. Tal vez estés esperando una voz, pero Él te está rodeando con su presencia. El silencio de Dios es como una sombra protectora, como la nube que cubría al pueblo en el desierto. No veían dirección, pero no se quemaban al sol. Tú también estás siendo guardado. Sigue orando, sigue confiando, porque incluso en el silencio, Dios está hablando con amor. No toda oración es bien recibida en el cielo, y eso asusta, pero libera. Orar es un acto poderoso, pero cuando nace de un corazón herido y no sanado, puede volverse peligroso. Hay oraciones que no son intercesiones, sino intentos de manipular a Dios con resentimientos ocultos, orgullo herido o intereses personales. Cuando eso ocurre, en lugar de cerrar puertas, abrimos brechas espirituales y emocionales, y el enemigo que anda alrededor se aprovecha. La palabra es clara. Ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Malaquías 1:7. No basta con orar. Es necesario limpiar el altar. Es necesario examinar el corazón antes de la guerra, porque la oración hecha con un corazón amargado no toca el trono. Activa represalias. Antes de guerrear, es necesario arrepentirse. Antes de interceder, es necesario perdonar. Antes de declarar, es necesario santificarse. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando a limpiar el altar de tu alma. Tal vez haya ira escondida, juicios silenciosos, orgullo disfrazado de celo. Dios no quiere tu fuerza, Él quiere tu quebrantamiento. No subas al campo de batalla con el corazón contaminado. No clames promesas mientras guardas heridas antiguas como trofeos, porque la oración verdadera, eficaz y fervorosa proviene de un corazón limpio, no perfecto. Pide al Espíritu que revele tus brechas, que sane tus dolores más secretos, que queme con fuego santo todo lo que aún contamina el altar. Solo así tu oración se convertirá en espada y no en blanco. Solo así tu guerra será santa y no reactiva. La sangre de Jesús purifica, y es con esa sangre que hoy limpiamos el campo antes del combate. Hay días en que el alma simplemente se derrumba, no por debilidad, sino por exceso de carga. Son muchos pesos, exigencias invisibles, batallas antiguas, expectativas no cumplidas. Y cuando el alma se cansa, hasta la fe parece distante. Hay quienes confunden ese cansancio con frialdad espiritual, pero Dios no. Él conoce el agotamiento del corazón que oró demasiado y vio poco. Él sabe el peso de creer sin ver. Por eso el Salmo 91 no es una exigencia, es un refugio. Un lugar donde puedes recostarte sin miedo a ser juzgado, donde el cuerpo puede llorar y el espíritu puede respirar. Dios no espera que estés fuerte para esconderte en Él. Él es refugio justamente porque sabe que sin Él te desmoronas. Muchos entendieron mal lo que significa descansar en Dios. Piensan que descansar es rendirse, que parar para esconderse en Dios es abandonar la fe, pero no. Descansar es confiar. Esconderse es estrategia espiritual. La verdadera guerra muchas veces es saber callar en la presencia en lugar de luchar con desesperación. La oración del Salmo 91 es una convocatoria al recogimiento interior, una práctica devocional de entrega. Hoy haz esto. Cierra los ojos. Respira profundo y declara:
Señor, tú eres mi escondite. Imagina un refugio donde ninguna flecha del enemigo te alcanza, donde la sombra del Omnipotente cubre tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos. Esa oración no es huida, es supervivencia. Como el arca de Noé, no te aparta del mundo para aislarte, sino para preservarte hasta que nazca un nuevo tiempo. El pasado es un territorio sensible. Puede ser testimonio o prisión, puede ser memoria de superación o cadena invisible. Y muchos hoy oran con fervor, pero sus oraciones no avanzan porque están atadas a culpas antiguas, errores no resueltos, escenas que se repiten en la mente como una película sin fin. Cuando no nos vemos como perdonados, oramos como siervos y no como hijos. Cuando cargamos vergüenza, hasta la autoridad espiritual se debilita. El enemigo lo sabe, por eso acusa, porque un corazón acusado ora sin confianza. Un espíritu avergonzado se esconde de la presencia que debería buscar. Hoy, la cruz necesita volver al centro de tu conciencia espiritual. La cruz no es solo lugar de perdón, es punto de partida para una nueva identidad. En Colosenses 2, 14, 15, está escrito que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y despojó a los principados y potestades. Eso significa que la culpa ya fue vencida, la vergüenza ya fue removida, la acusación ya perdió su poder. Pero para que eso sea realidad, es necesario creer, declarar, asumir quién eres en Cristo. Hoy, delante de Dios, di: soy nueva criatura. Mi pasado fue crucificado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque solo quien ora con identidad redimida puede orar con autoridad. Y cuando esa autoridad es activada, el infierno retrocede. No por tu mérito, sino por la sangre del Cordero que cubre tu vida, tu casa, tu historia. Existen voces que no vienen de afuera, nacen dentro y son las más peligrosas porque usan el tono de tu propia conciencia. Son pensamientos que crees que son tuyos, pero fueron sembrados por el enemigo. No lo vas a lograr. Tu oración no pasa del techo. Dios ya se cansó de ti. Son frases que parecen lógicas, pero cargan veneno espiritual. Esas voces sabotean la fe en silencio, no gritan, susurran. Y empiezas a alejarte de Dios no porque quieras, sino porque crees que Él ya se alejó primero. Hoy, en el nombre de Jesús, silenciamos toda voz contraria a la verdad de la palabra, toda sugerencia demoníaca disfrazada de pensamiento realista, toda argumentación contraria a la fe. La palabra nos muestra que hasta Jesús, en el desierto, escuchó voces, pero Él respondió con la Escritura. Hoy, tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas identificar cuáles pensamientos están alineados con el cielo y cuáles son semillas del infierno. La Biblia dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es guerra espiritual. Eso es intercesión en la mente. No estás loco, estás en batalla. Y el arma que vence esa batalla es la palabra declarada. La práctica que te propongo hoy es simple y poderosa. Al oír una voz interna que traiga miedo, acusación o duda, di en voz alta: Jesús, entra en la barca, porque eso fue lo que calmó el mar en Marcos 4:39. No fue la fuerza de los discípulos, fue la presencia del Maestro. Y cuando Él entra, hasta el caos más interno se aquieta. Tu mente será campo de paz.
tu alma será territorio de adoración. Tu fe hoy será restaurada por la voz del Espíritu. Hay un agotamiento espiritual que no viene del pecado, sino de la actuación. Gente que ayuna para probar santidad, que ora en voz alta para impresionar, que carga versículos como armadura, pero ya no siente la presencia. Son soldados del reino que se olvidaron del Señor de la guerra, y eso duele, porque por fuera todo parece firme, pero por dentro el corazón está agotado, está cansado de ser ejemplo, cansado de ser siempre fuerte, cansado de guerrear por otros, pero no tener quien guerree por uno. La religiosidad crea un peso invisible, el peso de parecer más espiritual de lo que realmente se está. Y Dios no te pidió eso. Él no busca actuación, Él busca rendición. Hoy quiero recordarte una verdad simple pero poderosa. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. No es la fuerza lo que mueve el cielo, es la sinceridad. No es el grito lo que toca el trono, es el clamor genuino. No es la actuación lo que atrae al Espíritu Santo, es el arrepentimiento. David venció a Goliat con una honda y una fe cruda, sin armadura, sin espectáculo, solo con la confianza de que el Señor de los ejércitos estaba con él. Hoy, ora con esa misma fe. Quita la armadura que el sistema impuso. Rasga el velo de la apariencia. Permítete orar tal como estás, débil, cansado, pero sincero. Y esa oración sin máscaras será como incienso puro subiendo al cielo. Será la oración que mueve ángeles. Será la oración que restaura tus fuerzas. Cuando la promesa tarda, el alma empieza a marchitarse. No por incredulidad, sino por frustración. El tiempo pasa, la vida cambia, las señales desaparecen, y aquello que un día parecía un llamado claro de Dios, ahora suena como una ilusión de la esperanza. Tal vez estés en ese valle ahora, un lugar donde orar se volvió más difícil que callar, donde creer en la promesa suena casi como engañarse. Pero quiero recordarte, el tiempo humano no anula el plan divino. La promesa no ha caducado, está siendo gestada. Y muchas veces es en el valle donde Dios revela la raíz de la espera. Lo que parecía olvidado solo está escondido, esperando madurez para fructificar. Hoy el Espíritu Santo te llama a orar diferente, no con desesperación, sino con fe restaurada. Toma nuevamente las promesas que anotaste, que escuchaste, que creíste, escríbelas otra vez. Decláralas en voz alta como acto profético, no porque ya se hayan cumplido, sino porque siguen vivas en el cielo. Recuerda Ezequiel 37. Los huesos estaban sequísimos, pero al sonido de la palabra profética volvieron a vivir. Así también será con lo que Dios te habló. Lo que hoy está en silencio volverá a respirar. Lo que parece muerto resucitará. Pero eso comienza con tu postura en el valle. No maldigas el tiempo de espera, santifícalo. Declara que ese tiempo es tierra fértil para milagros escondidos y que cada lágrima derramada en el valle será recogida en honra en el monte. La frustración no tendrá la última palabra, la fidelidad de Dios la tendrá. Tal vez tu casa esté limpia, ordenada, pero espiritualmente vulnerable. ¿Por qué no basta con tener puertas cerradas físicamente si hay ventanas abiertas espiritualmente? Muchas familias viven en campos de batalla invisibles donde conflictos, enfermedades, divisiones y opresiones
se repiten como ciclos. Eso no es casualidad, es guerra espiritual. Y el primer campo que el enemigo intenta invadir es el ambiente donde descansas, donde crecen tus hijos, donde el altar debería estar firme. El Salmo 91 no es solo una protección individual, es una cobertura familiar, es una declaración de autoridad sobre tu hogar. Y hoy Dios te llama a restaurar el altar de tu casa. Comienza con una práctica simple pero poderosa. Unge tu casa. Declara el Salmo 91 en cada habitación. Ora en voz alta. Proclama que tu casa es territorio santo. Recuerda el Éxodo. Los israelitas marcaron sus puertas con sangre como acto de fe, y el ángel de la muerte no entró. Hoy, la sangre de Jesús sigue siendo señal de liberación. No separes tu rutina devocional de tu vida doméstica. Trae el cielo a tu cocina, a tu cuarto, a tu sala. Enseña a tus hijos a orar, aunque sea con pocas palabras. Ora por la almohada de tu cónyuge. Haz de tu hogar un escondite profético, porque cuando la cobertura del Altísimo está sobre la casa, hasta las paredes respiran paz. Y la atmósfera cambia, la opresión cede, el hogar se convierte en altar, y el altar en presencia. La oración de guerra no es solo ataque, es escudo. Escudo contra flechas que no se ven, contra acusaciones que intentan atravesar el espíritu por las brechas del alma, contra miedos que no tienen nombre, pero consumen energía, fe y esperanza. Y el Salmo 91 es más que palabras sagradas, es armadura viva. Cada versículo es una cobertura, cada promesa, un campo de fuerza, cada declaración, una espada encendida en manos de quien cree. Porque el abrigo del Altísimo no es solo protección, es territorio de autoridad. Quien ora desde ahí ya no ora como quien mendiga bendición, sino como quien ejerce derecho de hijo, heredero, embajador del reino. No te engañes, lo que hoy parece retraso puede ser liberación disfrazada. Lo que interpretaste como no de Dios puede ser simplemente un espera, porque te estoy guardando de algo peor. El abrigo del Altísimo no te priva del mundo, te posiciona por encima del ataque, no impide la guerra, te reviste para ella. No fuiste abandonado, no fuiste olvidado, no estás invisible para el cielo. La guerra que enfrentas hoy es el campo donde Dios te prueba, te sana, te madura, pero también donde Él te exaltará. En medio de las cenizas vendrá belleza, en medio del dolor vendrá revelación, en medio del caos vendrá manifestación de gloria, porque el Altísimo no falla, el Altísimo no duerme, el Altísimo no miente. Y ahora, como siervo del Dios vivo, declaro: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Toda lengua que se levante será condenada. La sangre del Cordero cubre tu mente, tus hijos, tus decisiones, tu casa. El abrigo del Altísimo es tu lugar de descanso y tu plataforma de guerra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, del temor nocturno, de la flecha que vuela de día. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Y para finalizar este clamor, te digo con fe y reverencia: proféticamente Dios no solo te librará, te restaurará con honra, te levantará con nueva fuerza, hará de tu debilidad una señal de victoria, como escribió el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Este es tu tiempo, este es tu escondite, este es el altar que levantamos juntos hoy. Gracias, Espíritu Santo, este día es tuyo, esta alma es tuya, esta guerra ya tiene un vencedor, y su nombre es Jesús.